Bueno, este es el día en que de una manera muy especial trataremos de hacer práctico lo que hemos estado viendo los últimos domingos, y la idea es que dejamos esas cosas en las manos de Dios conforme lo que hemos aprendido. Y entre tantas cosas que hemos aprendido, esos principios que se pueden extraer de Filipenses capítulo 3, hay una palabra, la verdad es un conjunto de palabras que si uno las pasa muy rápido, simplemente se pierde de lo que Pablo está diciendo. Y la verdad es un principio muy profundo, es muy significativo. Y creo que vamos a estar enfocándonos ahí esta mañana. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos celebrando esta mañana. Así que vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3, y vamos a mirar los versículos 15 al 16. Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 16. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos y les dice: así que todos los que somos perfectos, y aquí hay una conversación, porque algunos piensan que realmente cuando Pablo se refiere a los perfectos, se está refiriendo a las personas que han alcanzado algún tipo de madurez especial, ¿cierto? Pero otras personas dicen que Pablo está hablando de una manera sarcástica. De hecho, Pablo es uno de los autores bíblicos que usa, me atrevo a decir, muy bien el sarcasmo, la sátira, ¿sí? Entonces, independiente de lo que sea que hayan personas o hubiese personas en la iglesia en Filipos que estaban considerándose en un nivel superior a los hermanos, o sea que en realidad habían personas que estaban tomando en serio el proceso espiritual, la carrera a la que se refiere Pablo, Pablo les dice esto: tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Ahora, eso es interesante porque Pablo está refiriéndose a un esfuerzo, a una meta, a un ejercicio espiritual, ¿cierto? A un proceso espiritual. Y hay algunas personas que tenían de pronto en la iglesia una visión diferente a la de Pablo. Pero Pablo dice: mira, si lo que yo les estoy hablando en este momento no es de total convencimiento, si es de Dios, yo confío que en su momento Dios lo revelará. Y noten lo que dice el versículo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según ¿qué? La misma norma o la misma regla que hemos alcanzado. Independiente de lo que pase, independiente de cuál sea tu nivel de conocimiento, independiente de cuál sea tu nivel de lucha, lo que Pablo está diciendo aquí es: preocupémonos y enfoquémonos juntos en esas verdades que hemos conocido ya y que son claras para cada uno de nosotros. Saben, la vida cristiana debe basarse en lo que sabemos, en lo que hemos aprendido, y no necesariamente en las cosas que serán reveladas. Claro, existe esa motivación, pero si somos honestos, muchos creyentes están enfocados más que en el hoy, en lo que viene mañana. Y el hoy importa, es importante. Claro, nosotros vivimos y somos llamados a vivir con la mirada en la eternidad, con los ojos puestos en el cielo, dice el apóstol Pablo. Pero, si es que vamos a llegar y vamos a correr de la manera correcta, no podemos descuidar las cosas que ya son una realidad. En pocas palabras, eso es lo que Pablo está señalando en el texto. Lo que ha de venir y ser revelado para algunos es lo que más llama la atención. Sin embargo, lo que ya ha sido revelado, lo que ya ha sido alcanzado, lo que ya hemos logrado, escuchen esto por favor, mantengámoslo. Permanezcamos unidos y firmes en esas cosas que ya hemos alcanzado. En esos pasos que ya hemos dado. Entonces, otra forma de expresarlo es: vive de acuerdo a tus convicciones. ¿Cómo van a ser las cosas en el futuro? ¿Qué revelación tendremos mañana? No lo sabemos. Pero si hay algo que ya sabemos, sea poco o sea mucho, en eso debemos basar nuestra vida. Eso es lo que importa. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Si hemos entendido algunas verdades, algunos principios bíblicos, entonces sintamos eso mismo juntos. Mantengámoslo y permanezcamos firmes en eso. Entonces, hemos estado enfocando en la importancia de ser semejantes a Cristo en su vida, en su servicio, en su amor, en su servicio sacrificial, en humildad. La sociedad nos dice, sigue los impulsos de tu corazón, escucha tu corazón, ve en la dirección que tú quieras. Pero ¿saben qué dice Dios? Los hijos de Dios deben basar y debemos basar nuestras vidas en lo que Él ha sembrado en nuestro corazón. En lo que para ti es verdad, a la luz de las Escrituras, eso debería ser lo que guía nuestras vidas. Y por eso es importante mantenerlo. Por eso es importante que perseveramos juntos en ese conjunto de principios en los que todos estamos de acuerdo. Entonces, Pablo dice, no vivan de acuerdo a sus impulsos, vivan de acuerdo a sus convicciones, a sus principios. En pocas palabras, el alcance de nuestro crecimiento lo usamos para seguir creciendo. Ese es el punto. No podemos aspirar a más si las cosas que ya sabemos, si las cosas que ya hemos logrado, las vamos a descuidar. De hecho, eso de alguna manera es lo que nos va a llevar hacia adelante. Entonces, quiero leerlo otra vez, Filipenses 3, 15, 16. Dice que todos los que son espiritualmente maduros, y esta es otra versión, estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Muchas personas no vamos en el mismo nivel de crecimiento espiritual. Eso es real aquí y en cualquier círculo social, incluso en cualquiera, aparte de la iglesia. Es normal, no todos vamos al mismo ritmo, al mismo paso. Algunos se nos hace más difícil asimilar ciertos conceptos. Es verdad. ¿Y qué si Dios quiere revelarnos a unos algo especial y guardarse algunas lecciones para más adelante? ¿Les ha ocurrido que luchan con un texto o luchan con un concepto y después dicen, ¿en serio eso es lo que quería decir Dios? ¡Wow! Genial. Entonces Pablo dice, estoy seguro que Dios se lo hará entender en el tiempo de Dios más adelante, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. En pocas palabras, iglesia, amigos, familia, no debemos ir atrás. De aquí en adelante, no sabemos a qué paso podemos ir. Ojalá podamos ir al paso que Dios nos marca, que Jesús nos marca. Pero lo que Pablo está diciendo acá es, si hay una verdad en tu corazón, abrázala, ponle lo que quieras con tal de que esa verdad no deje de ser en tu vida. Pablo está hablando de un proceso en el que ya se ha avanzado. Les dice, deben continuar, pero sin descuidar lo que ya saben. ¿Por qué? Porque si hay algo nuevo que debemos saber y que Dios nos los va a enseñar mañana, pues es valioso y será valioso, pero no tiene mucho sentido que aprendamos cosas nuevas si no permanecemos firmes en las que ya sabemos. Ese es el punto aquí. De hecho, si hablamos de un proceso espiritual, necesitamos mantener las bases. Después de todo, son los valores y nuestros principios los que guían nuestra vida. Así que si Dios te ha enseñado algo, si has aprendido de Él alguna verdad, algún principio de vida, necesitas permanecer en Él. Necesitas perseverar en esa verdad. Entonces, ¿qué hemos hablado en esta serie? Por lo menos hemos hablado de dos principios importantes en nuestra semejanza a Jesús. Hemos aprendido que debemos amar como Él amó. Segundo, hemos aprendido que debemos servir como Él sirvió. Por lo tanto, deberíamos vivir según lo que conocemos y creemos, constantemente creciendo y caminando en las verdades de nuestra fe. En eso que hemos aprendido. Si tú sabes y nosotros hemos entendido que debemos servir, bueno, vamos a hacerlo. Seguramente si hemos aprendido y hemos abrazado esa verdad, entonces vamos a esperar que viene. Pero si no vivimos lo primero,
entonces ¿para qué vamos a anhelar algo más, algo nuevo? Vamos a hacer esto práctico, esto de amar como Él amó y esto de servir como Él sirvió. Entonces, pues esa es nuestra meta y quiero enfocarme en dos principios muy importantes. Pablo también los mencionó en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 5. Ahora no estoy seguro si es segunda o primera, ustedes me dirán, porque tengo aquí parece que tengo un error. 2 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 5. Rogándonos con insistencia, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok, gracias. Dice 2 Corintios 8, 4, 5, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. ¿Ustedes recuerdan el contexto? Pablo está tomando a esta iglesia como referente o como un ejemplo porque ellos han dado económicamente de una manera especial. Ese no es el tema de esta mañana, no se preocupen, ¿sí? Ya hablamos de eso en otra serie. Pero el patrón que quiero que miremos es el mismo. Porque si se necesita entender el concepto y la importancia y el patrón a la hora de dar algo económico, les aseguro que con mayor razón necesitamos entender ese patrón si es que queremos dar mucho más que eso. De hecho, cuando nosotros estudiamos acerca del principio de dar, nos damos cuenta que hay cosas que Jesús y que Dios demanda de nosotros antes que lo material. Entonces, quiero que entendamos ese principio. Dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Quiero leer esa última parte nuevamente. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron, y ese es el primer punto, entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que dice es que se entregaron a sí mismos. ¿Entendemos eso? Esa es la diferencia. Tal vez ustedes han escuchado esto, pero es lo más parecido que encuentro cuando pienso en que se entregaron a sí mismos. En la comitiva de los animales de la hacienda, los animales hicieron una comitiva. Y entonces la gallina dijo, yo pongo los huevos. Y la vaca levantó la mano y dijo, yo pongo la leche. Y el cerdo dijo, yo pongo la tocineta. ¿Entienden la diferencia? Hay una diferencia. Todos aportaron, pero solo uno se sacrificó, ¿sí? Ahora, no estamos esperando que seamos tocineta, ¿sí? Ese no es el punto. Pero siento que eso se parece mucho a lo que Pablo quiso expresar. Hay una diferencia. Pablo dice que ellos se entregaron, se dieron primeramente a ellos mismos. ¿Saben algo? El domingo pasado yo mencioné lo siguiente. Dije que muchos ponen el servicio a favor de sí mismos. Lo hacen ya que en muchas ocasiones el servicio constituye un medio para alcanzar lo suyo propio. Eso es verdad. Incluso en la Biblia es verdad. Y entre otras cosas, eso se traduce en alabanza a sí mismo, lo cual es vanagloria y lo cual no honra a Dios. Pero así como las iglesias en Macedonia nos enseñaron cómo hacerlo, dándose primero a ellos mismos, nosotros debemos darnos a nosotros mismos. A propósito, estamos en un tiempo de campaña. ¿Ustedes han visto nuestros dirigentes cómo sirven? ¿Cómo sirven al país por estos días? Y uno dice, ok, ¿en realidad se están dando a ellos mismos? O más bien están usando el servicio como una plataforma para alcanzar lo suyo propio. Ahora, no digo que aquí hay políticos, pero saben que en la iglesia, de hecho nosotros tenemos muchos ejemplos. Ananías y Zafira son unos de ellos, y si ustedes pueden leer eso, están hechos. Fueron personas que
sirvieron de alguna manera, pero en medio de todo lo que buscaban con su servicio era su propia alabanza. Así que ese es un problema cuando nosotros no entendemos el patrón de darnos primeramente a nosotros. Por eso es importante que lo entendamos. Esto me hace pensar en lo importante que hemos aprendido, o en algo importante que hemos aprendido como iglesia, como Conviva Norte en los 7 años que estamos a punto de cumplir. Bueno, creo que ya vamos para los 8 años. Y quiero decirlo muy, muy claramente esta mañana. Yo sé que hay personas que nos están escuchando, por alguna razón no lograron estar aquí, pero si nos están viendo, quiero decir esto con total claridad. Iglesia, cada uno de ustedes, la iglesia los necesita. Los necesitamos. El cuerpo los necesita funcionando bien. En serio, los necesitamos. Así que si Dios esta mañana, ustedes fueron de los que llevaron el volantico, y si ustedes esta semana oraron, bueno, la semana pasada oraron, tomaron tiempo con Dios, y Él dirigió, inclinó el corazón a alguna parte específica, algún área especial de servicio en nuestra familia, yo espero que ustedes son obedientes, ¿sí? Que dicen, ok, Dios, yo entendí que tú me quieres sirviendo en esta parte. No importa cuál sea, yo espero que ustedes son obedientes. Sin embargo, y esto es de mucha importancia, sin embargo, la razón única, o si la razón única por la que tú te apuntas a servir en la iglesia es porque la iglesia te necesita y te dice que te necesita, no es una razón suficiente. No es una razón suficiente. Quiero decirles que esta no es una razón suficiente para que te apuntes a servir. Es importante que la iglesia te necesita, así que tú te apuntas porque quieres ser parte de la solución. Pero también, igualmente, es importante entender el servicio sacrificial a nuestra iglesia y a mis hermanos y a mi comunidad debe ser una necesidad. Debe ser mi necesidad. Hay una diferencia. Y creo que aquí los amantes del romanticismo podemos estar de acuerdo en esto. Es genial que te digan que te necesitan, ¿cierto? Yo quiero escuchar eso de algunas personas porque eso me comunica que soy importante y que tengo algo que aportarle a la vida de alguien. Así que seguramente si alguien te dice, te necesito en mi vida, pues siéntete honrado, siéntete honrada, eso es especial. Pero estoy completamente convencido que cuando alguien te dice eso, esa persona, ese alguien, espera algo semejante de regreso. Si yo le digo a mi esposa, amor, te necesito, bueno, ella puede pensar, ok, bueno, pues soy la que cocino, soy la que a veces arreglo la casa, soy la que te ayudo en muchas cosas, ok. Pero si yo le digo, te necesito a ti, es diferente. Te quiero a ti, es diferente. Ahora, tal vez mi esposa escucharía diferente a te necesito, a tengo necesidad de ti. Entonces, la iglesia nos necesita, pero necesitar la iglesia. Ese es el punto. La iglesia nos necesita, pero ¿es tu necesidad servir a la iglesia? ¿Sientes necesidad de hacerlo? La iglesia te necesita, pero tú necesitar servir a tu iglesia. Luego de que Pablo resalta el hecho de que ellos, los macedonios, se dieron primeramente a ellos mismos, vemos el segundo punto, dice primeramente al Señor. Ok,
Se dieron ellos mismos primeramente ¿a quién? Al Señor, a Dios. Eso significa prioridad. Está bien servir, pero saben, a veces me encuentro haciendo tantas cosas y luego de una pausa tengo que responder la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué? Porque les aseguro que es fácil hacer cosas para Dios. Eso es fácil. Pero también les aseguro que es más difícil entregarnos a Dios. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en fin. Pero saben, eso no necesariamente significa o quiere decir que nos hemos entregado al Señor primeramente. De hecho, podemos servir y no necesariamente habernos dado al Señor. Eso es posible. Eso es completamente posible. Así que tu prioridad, antes que el servicio, debe ser darte al Señor. Darnos al Señor. Esto es lo que hace posible que sirvamos. La iglesia en Macedonia hizo algo importante. Se dieron a sí mismos, pero primeramente se dieron a Dios. Y la respuesta a eso es la historia que nosotros, tal vez la mayoría de nosotros, ya conocemos. Dieron, sirvieron y lo hicieron con sacrificio. Y en medio de todo eso encontraron gran gozo. ¿Por qué? Porque se dieron a ellos mismos. Si nuestra motivación es que la iglesia me dijo que me necesitaba, ok, listo, es importante, puedes hacerlo, pero no va a ser suficiente. Tú y yo necesitamos darnos a nosotros primeramente. Es decir, debe ser una necesidad en nuestro corazón, en nuestra vida, el servir. Y si el orden se mantiene, las cosas simplemente fluyen. El entregarnos a Dios precede al dar, al hacer, al estar y al servir. Así que, iglesia, quiero decirlo otra vez, los necesitamos. La iglesia los necesita y nos necesitamos unos a otros. Pero necesitamos necesitar la iglesia. Nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo con nuestros hermanos. Vamos a tomar un momento para orar. Vamos a tener algunos anuncios. Luego tomaremos unos 10 minuticos para tomar cafecito, para tomar tinto. Y luego les vamos a pedir que no se vayan, sino que puedan regresar, porque vamos a tener un tiempo bien especial esta mañana para reconocer el trabajo de algunos de ustedes. Y seguramente al que ustedes hoy van a decir, yo me quiero apuntar. Oramos. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad al hablar a nuestros corazones, al hacer que podamos guiar nuestras vidas en tus principios. Y Señor, no sabemos qué tienes para nosotros mañana, pero sabemos lo que ya has hecho y lo que tenemos hoy. Y yo te ruego que tenemos el valor de poner en práctica lo que ya sabemos. Tal vez somos unos apasionados, y espero que así sea, por descubrir cosas nuevas. Pero no tiene sentido que vamos a la búsqueda de un nuevo descubrimiento cuando no estamos valorando y reteniendo y viviendo conforme a lo que ya tenemos. Así que ayúdanos a amar como tú amaste y ayúdanos a servir como tú serviste, Señor, y como tú aún nos sirves. Te ruego, Señor, que nos des un buen tiempo después del café para comprometernos o simplemente para decir, yo quiero mantener mi compromiso como voluntario en esta familia con Viva Norte. Gracias por cada uno de nosotros esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.